Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Voy a mostrarles este multímetro, está buenísimo. La verdad yo estaba buscando un buscapolo de esos que marcan la tensión, pero conseguí esto, lo decidí comprar y la verdad que me fue muy bien porque tiene unas prestaciones bárbaras. Ahí vamos a verlo. Este tester viene con este packaging, así que lo vamos a abrir. Bueno, tiene acá una punta y acá donde está el display incorporada la otra punta, ¿no? Yo lo uso sin esto porque si no directamente no puedo poner en los tomacorrientes, ¿no? O sea, queremos medir tensión en un toma y por ahí no entra. Bien, y lo que podemos ver, todo lo que puede medir, está en chino, también está en inglés, por alguna parte, acá, ¿ven? Entonces, acá quiero que vean especialmente acá todo lo que puede leer, voltaje en corriente continua, alterna. Es también un secuencímetro, que eso todavía no lo probé, para probar, digamos, las fases, la secuencia de fases. Pero lo que me interesó mucho es el rango que tiene para medir las funciones, ¿no? Como acá vamos seleccionando todo lo que vamos a medir. Ahora les muestro. Tenemos hasta 60 mega ohm, que sería 60 millones de ohm. Y también, bueno, desde lo más pequeño, bueno, acá dice la resolución 0,1 ohm. O sea que, bueno, desde ahí podría estar midiendo, ¿no? Bueno, pero lo más interesante, bueno, acá mide los hertz también. Por ejemplo, los 50 hertz de la red, acá en Argentina tienen que ser 50. Después tenemos para medir en capacitores, que esto es lo que me impresionó, que, a ver, acá dice que tiene un rango de hasta 60 milifaradios, que serían, a ver, creo que son como 60.000 microfaradios, ¿no? Si lo convertimos las unidades. Y desde 10 nanofaradios. O sea, tiene un margen para medir capacitores, o sea que sirve para electrónica, tranquilamente. Bueno, después tiene para medir temperatura. Pero bueno, vamos directo al grano. A medir. Acá, bueno, nosotros, bueno, ahí lo apago, dejando apretado. Para prenderlo, tengo que dejar apretado el rojo. ¿Ven? Y acá tenemos. Acá en donde dice auto, yo descubrí hoy recién que podía medir directamente lo que es una resistencia. Por ejemplo, esto es una resistencia de un hornito de pan. Así que bueno, vamos a ponerle la punta. Esta en la punta tiene también una fundita. Esto. Bueno, lo conectamos acá y vamos a medir acá y acá. Y ahí busca solo el rango, ¿ven? Ahí dice 107 ohm, cosa que esta resistencia consume alrededor de 2 amperes, 2 amperes y pico. Pero ven cómo busca automáticamente el rango. Se toma unos segundos a veces para medir en qué rango está, ven, ahí lo saco. Ahí lo vuelvo a poner y ven, se toma unos segunditos para medir. Después, si ponemos, por ejemplo, ahí corriente continua, podemos medir desde unas pilas, una batería. La batería del auto vamos a medir. Ahí me está dando, bueno, ahí me da 12,23 volt en continua. ¿Ven? Que acá, ahí me dice DC, me marcaba solo. O sea, cuando ustedes lo ponen donde dice auto, va a buscar automáticamente. Ah, ahí lo prendo de nuevo. Ahí dice auto y busca directamente qué es lo que estoy midiendo. Por ejemplo, voltaje, ¿no? Y solito lo buscó. Y sin hacer nada, vengo y pongo en la resistencia, por ejemplo, también. Esta resistencia y mido, ¿ven? Y directamente busca que estoy midiendo una resistencia. Eso es genial, realmente. Ahora, si yo quiero, obviamente, también le pongo acá, ahí, voltaje en continua, ¿ven? Dice DC, listo, y acá, ahí me da los 12 volt. Y si yo lo invierto, lo pongo al revés, me va a decir que estoy midiendo en negativo, ¿ven? Si marca un menos, ¿ven? Ahí no me marca ese menos, porque estaba midiendo al revés. Bueno, y si yo quiero poner, por ejemplo, en corriente alterna, ahí podemos medir un enchufe. Esto, como les decía, que a veces está complicado para introducir la punta, ¿no?
no llega directamente a medir. Acá tiene como un tope. ¿Ven? Acá sí me deja, en donde es patas redondas. Me da 2.24. De paso, vamos a comparar, ya que es TrueRMS, igual que este. 2.26 nos da un poquito más, pero bueno, diferencias de medición. También lo que tiene la función de continuidad. ¿Ven? La continuidad de algún conductor. Una parte muy interesante que les quería mostrar, por ejemplo, para medir capacitores. ¿Ven? Ahí está cuando dice NF, que es de nanofaradios, para medir capacitores. También todo este aparato, lo que quería explicarles es que es autorrango. Acá tengo algunos capacitores. Tengo este capacitor de 30 microfaradios. ¿Ven ahí que dice 30? Parece una U, en realidad es una M, creo que es una M griega. Y también va a buscar autorrango. O sea, solamente ponemos en las puntas y ahí se toma un tiempito para medir. Y ahí nos da 30 microfaradios. 30,3. Bien, acá tenemos otro más chiquito de un ventilador de 2,5, ¿ven? Ahí dice 2,5. Bueno, vamos a medir también. Siempre antes de medir, obviamente, hay que descargar los capacitores, o sea, juntando así las puntas. O en el caso de este, por ejemplo, poner acá un destornillador que se descargue. Bueno, así que vamos a ver. Ahí busca también solo. Y ahí me da 2,5 microfaradios. Perfecto. Inhibidor de destellos. Creo que es un capacitor cerámico, si no estoy confundido. O no sé, dígame a alguien si sabe. Pero acá dice 224K. Así que bueno, vamos a ver si nos da 224.000. Bueno, ahí me está dando 221 nanofaradios. Ah, está bien, o sea que es en nanofaradios. Está bien. Es una lectura más chica. Y ahora vamos a medir. Esto es una lámpara LED. Y acá podemos ver este capacitor electrolítico que nos dice 15 microfaradios. Pero levantando una patita podemos medir. Siempre hay que descargarlos. Si es que estuvo conectado, ¿no? Si estuvo varios días desconectado. Bueno, ven, este ya no me da ningún valor. Si medimos este chiquitito, 33 microfaradios. Ahí sí, bueno, nos marca 3,3 microfaradios. Ah, está bien, entonces me confundí yo. 3,3, está bien. Pero bueno, me faltó algún capacitor que sea de más, por ejemplo de 1000 microfaradios o más. Bueno, acá tiene temperatura. Eso sí, todavía no lo exploré bien. No sé dónde estará para medir, si está acá mismo el sensor o por acá. Tiene tanto temperatura en grados centígrados como en Fahrenheit. ¿Ven? Ahí me da 22. Ahí en grados Fahrenheit. Y acá tenemos para medir los hertz de la red, ¿no? Nos tiene que dar 50 hertz. Ahí ya solamente acercando me lo tomas, ¿ven? Y si pongo hold, esto es para guardar, ¿ven? Guarda en la memoria y queda y se van trasladando a otro lado, toman nota y bueno, después siguen haciendo otras mediciones, por ejemplo. Y bueno, la otra que tiene, obviamente la del inductivo, ¿ven? Este es como un buscapón inductivo, ¿ven? Ahí está la fase y acá el neutro. ¿Ven? En el neutro marca como... Puede marcar y tirar un poquito, pero acá es donde más me toma. Y bueno, después cuando lo explore mejor, podré mostrarles lo que es la parte del secuencímetro. Recuerden suscribirse, denle me gusta, compartan y nos vemos en la próxima. Saludos.